Gracias también por esta invitación. Quiero compartir un poquito de un tema que ha estado allí durante todo este tiempo, todos estos meses que hemos estado viviendo. Y bueno, Dios ha impresionado mi corazón y eso es lo que quiero compartir en este tiempo con ustedes. Y tiene que ver un poquito con el problema del cristiano promedio. El problema del cristiano promedio de no aprender a vivir de acuerdo a los principios de Dios, de no aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de no aprender a vivir lleno del Espíritu Santo. Y yo he titulado esto En la fuerza de tu Espíritu, en la fuerza del Espíritu Santo. Definitivamente que en ocasiones nosotros vivimos en frustraciones sencillamente por no ser obedientes a lo que Dios nos ha enseñado o nos ha indicado en su palabra. Probablemente en alguno de estos tiempos que, como hemos dicho, estamos viviendo tan difíciles, también ha habido mucha frustración, mucha decepción espiritual. Pero creo que tiene que ver con este punto de desistir o dejar de vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. La vida cristiana no se puede vivir si no estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Así que quiero hablar un poquito de la experiencia del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo aprendió a vivir en dependencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo nos está hablando del poder que operó en Cristo, que es el mismo poder que operó en Él. Y es el mismo poder que Dios quiere que operar hoy. Ese poder en ti y en mí. Entonces necesitamos entender realmente este principio, la fuente de nuestro poder, el Espíritu Santo. Recordamos Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y bueno, ya sabemos, hasta lo último de la tierra. Entonces es importante el Espíritu Santo. Actuamos muchas veces desconociendo realmente que la transformación que se dio en la primera comunidad cristiana se dio por el poder del Espíritu Santo. Transformó el Espíritu Santo a gente ordinaria en gente extraordinaria. Así que sí es importante
Pablo lo entendió esa dependencia. También esa transferencia de poder, el poder que vive dentro de mí, el poder que vive dentro de ti, si has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, es el mismo poder que operó en Jesús, que operó en el apóstol Pablo. Es el mismo poder que vino a glorificar ahora a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Y es la única manera en que nosotros podemos glorificarlo, a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Su poder ha sido dado no solamente para cosas de ministerio, su poder ha sido dado para vivir la vida cotidiana, la vida cristiana normal. La vida en medio de todo esto, a veces tan angustioso en que estamos viviendo. El poder de Dios ha sido dado para vivir de manera extraordinaria, de manera sobrenatural. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, decía Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! La potencia de Dios que actúa poderosamente en mí para el trabajo, para lo normal, para aquello que necesitaba hacer de manera rutinaria o para aquello que necesitaba hacer de manera extraordinaria. Ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces hay una transferencia de poder. Pablo reconoció que todo lo que hacía, lo hacía según la potencia de Dios, según ese poder que actuaba en su vida. La vida sobrenatural y ese equipamiento viene de Jesús, que habita en nosotros a través de su Espíritu, para que no nos falte la capacidad de vivir como Él vivió. Que no te falte esa capacidad. Esa es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, bueno, nosotros sabemos, la tercera persona de la Trinidad, coigual a Dios, coigual a Jesucristo, la misma naturaleza. El Espíritu Santo, quien estuvo desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos Génesis capítulo 1, en la creación. El Espíritu Santo estuvo en la concepción de María, la concepción que llamamos virginal. Ahí estuvo el Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, eso sí lo voy a leer, versículo 7. Es muy interesante porque nos relata un poquito acerca de este punto. Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y ahí en este capítulo vemos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, plural. Ahí estaba el Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, José quería dejar a María en secreto. Se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Espíritu Santo interviniendo en la concepción sobrenatural de María. Segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En esta nueva versión internacional de la Biblia dice impulsados. En la versión Reina Valera dice inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros leemos, desde Génesis a Apocalipsis, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ha jugado un papel indiscutible desde el inicio de la creación. En 1 Corintios capítulo 2 nosotros leemos: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Uno de los mayores errores que podemos cometer es no comprender que el Espíritu Santo es una persona y que necesitamos permitirle controlar nuestra vida. No es simplemente un poder para usar, no es una fuerza, es una persona y necesitamos dejarle controlar nuestra vida. Mientras mejor le conozcas, más experimentarás todo lo que Dios tiene para ti. Si mientras más le conocemos, más experimentamos lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan 2, todos ustedes en cambio, versículo 20, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Sabemos que el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda verdad. Mientras más lo conocemos, mientras más nos relacionamos con la persona del Espíritu Santo, más vamos a estar caminando en la verdad. No vamos a estar confundidos. Vienen tiempos difíciles, muchos tiempos de confusión, pero si nosotros caminamos en el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, no vamos a ser confundidos. Cuando vivimos de acuerdo a lo que dice Dios, a lo que Dios nos dice en su palabra, como dice Romanos 3, pero entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Es por eso que tenemos que vivir en la realidad de la fidelidad de Dios y de su palabra, porque Él es veraz. Lo que Él dice, eso es lo que tenemos que hacer. Y Él nos enseña que debemos vivir controlados por el Espíritu Santo. Pablo reconoció que todo lo que hacía, lo hacía controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo, queremos glorificar más y más a Dios. Anhelamos glorificar más a Dios. La motivación precisamente
de estar controlados por el Espíritu Santo tiene que ver con esto, con glorificar más a Dios. Si esa es una motivación correcta, Dios responderá. Si nosotros anhelamos ser controlados por el Espíritu Santo, Dios responderá. Si nosotros deseamos con desesperación ser controlados por el Espíritu Santo, Dios responderá. Es la fuente de poder, conectarnos a Él, vivir una vida por fe, conectados con el Espíritu Santo y alimentar esa fe continuamente a través de la Escritura, lo que Dios dice, y a través de una vida constante de oración, de dependencia de Dios, de confesar nuestros pecados a Dios. Ya Dios nos ha perdonado, eso lo sabemos, todos nuestros pecados, pero vivir en ese constante reconocimiento, vivir en la libertad de que nuestros pecados han sido perdonados. Voy a leer, como dice Primera de Corintios 2. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente, decía Pablo, de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces es importante la motivación, el por qué necesitamos estar controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos desearlo, caminar en ese poder, permitiendo que ese poder del Espíritu Santo fluya en nosotros y a través de nosotros. Pedro, en 2 de Pedro 1:3 nos decía, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. La única manera de vivir como Dios manda es controlados por el poder de su Espíritu Santo. Dice Pedro, inicia este versículo, su divino poder, haciendo referencia al Espíritu Santo. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Necesitamos hoy más que nunca vivir en dependencia del Espíritu Santo. Jesús, que era Dios, vivió en esta tierra en dependencia del Espíritu Santo. Pablo vivió en esta tierra en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para ignorar que necesitamos vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. Vivir conectados diariamente al Espíritu Santo, confesando nuestros pecados a Dios y pidiéndole a Él que nos llene, que nos controle, que nos llenó ayer. Necesitamos que nos llene hoy, que nos llene más tarde, que nos llene en la noche. Necesitamos vivir continuamente llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed
llenos del Espíritu Santo. Entonces, este tiempo es tiempo de estar viviendo llenos del Espíritu Santo. No acostumbrarnos a vivir una vida mediocre en frustración, en iras, en enojos, sino a vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, con la energía del Espíritu Santo, energía espiritual. Los tiempos difíciles necesitan enfrentarse y para esto está el Espíritu Santo. No lo dudes, no lo dudes. Los tiempos difíciles necesitan que nos enfrentemos a ellos. Y no lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer sola. Necesitas el control del Espíritu Santo. Y en este tiempo, en este momento, yo quiero hacer una oración. Si nunca has invitado a Jesús a tu corazón, pues claro, esto te parece algo, oye, ¿esto qué es? Pero si tú invitas a Jesús a entrar a tu corazón, que has escuchado todo esto que he estado hablando, tenlo por seguro de que inicias esa conexión con el Espíritu Santo. Inicias esa vida espiritual. Yo voy a hacer una oración. Si nunca has invitado a Jesús, en este tiempo, en este momento, puedes hacerlo. Puedes repetir conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me amas. Yo te doy gracias porque entiendo que necesito hoy esta vida que tú estás ofreciéndome. Y yo quiero pedirte que tú entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados, que limpies toda mi vida y que me llenes también con tu Espíritu Santo. Amén. También quiero orar. Si ya tú eres cristiano, has caminado por mucho tiempo, o quizás has caminado por poco tiempo, no lo sé, pero vives en frustración, vives en discordia, en rivalidad, en amargura, y no entiendes por qué, pues quiero decirte que hoy tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te controle. Pídele perdón por esas actitudes que has tenido. Pueden ser deliberadas o pueden ser, bueno, no intencionadas, pero han estado allí. Pídele perdón. Y también puedes pedirle al Espíritu Santo, que ya está en ti, si lo has invitado a tu corazón, que Él te controle, que Él llene tu vida, que Él te dé la energía que necesitas para cada día, para las cosas normales o para aquellas cosas que te sobrepasan. Y yo voy a hacer una oración por ti, pero tú también, allí donde estás, puedes hacerla, juntamente conmigo. Señor Jesús, yo quiero darte gracias por todas las personas que están viendo este mensaje, han escuchado este mensaje, porque tú nada lo haces por casualidad. Todo va de acuerdo a tus planes y a tus propósitos. Y tú lo has permitido. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú limpies y perdones sus vidas si no han vivido de acuerdo a lo que hemos hablado, lo que dice tu palabra, que necesitamos vivir llenos de tu Espíritu Santo. Yo te pido que tú limpies sus vidas, como también te pido que limpies mi vida y que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Que aquello que has traído a nuestra mente, en lo cual te hemos desagradado, un pensamiento,
una palabra, un hecho o algo que debimos hacer y no lo hemos hecho, pues que tú nos perdones. Queremos ser obedientes a lo que nos enseñas en tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos controle, que tu Espíritu Santo nos llene, que ese espíritu de poder que levantó a Jesús entre los muertos también tenga cabida para hacer su obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y que pues Dios continúe haciendo lo que Él quiere hacer a través